Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y francamente ha dejado a muchos boquiabiertos. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de ese ** escándalo mayúsculo que ha estallado con la filtración de un audio de una furiosa discusión entre Hande y Kerem ***. Sí, así como lo oyen. Dos de las figuras más queridas y seguidas, y de repente, un audio que revela una faceta completamente diferente de su relación. Esto es algo que nadie esperaba y sinceramente estamos aquí para desgranar todo lo que sabemos, analizar las implicaciones y, por supuesto, escuchar sus opiniones. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos y, a veces, dolorosos de este escándalo, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Damos la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad y su apoyo significa muchísimo para nosotros. Así que si les gustan estos temas y quieren estar al día de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, este es su lugar. Bueno, vamos directo al grano. El tema central de hoy es esta filtración que ha explotado en redes sociales. Un audio aparentemente privado, de una discusión acalorada entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no estén familiarizados, Hande y Kerem son dos de los actores turcos más exitosos y adorados a nivel internacional. Protagonistas de la exitosísima serie Senkalkam, su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó corazones en todo el mundo, convirtiéndose en una de las parejas más populares y seguidas de la televisión turca. Su relación, tanto dentro como fuera de cámaras, fue un foco constante de atención mediática, y durante mucho tiempo, fueron el epítome de la pareja perfecta para muchos de sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las apariencias a veces engañan, o al menos, ocultan capas más complejas. Este audio que se ha viralizado en cuestión de horas, nos muestra una discusión que, según los rumores y las interpretaciones, parece ser de una intensidad impactante. Los fragmentos que han trascendido sugieren un nivel de frustración, reproches e incluso, según algunos, dolor. El contenido exacto del audio es un tanto difuso y ha sido objeto de múltiples análisis y especulaciones, pero las emociones que se perciben son innegables: ira, decepción y una tensión palpable. Lo primero que llama la atención es, por supuesto, la fuente de la filtración. ¿Quién filtró este audio? ¿Por qué ahora? Estas preguntas son cruciales y hasta ahora, no hay respuestas oficiales. Podría ser un antiguo colaborador descontento, un hackeo malintencionado, o incluso una estrategia deliberada para generar controversia. Sea cual sea el motivo, el resultado es el mismo: la intimidad de Hande y Kerem expuesta ante millones de personas. Y esto, créanme, tiene ramificaciones importantes, no solo para ellos como individuos, sino también para sus carreras, su imagen pública y la percepción que sus fans tienen de ellos. En el audio, o al menos en las partes que se han compartido, se escuchan fragmentos de conversaciones que denotan un gran descontento. Hablan de promesas rotas, de decepciones personales y profesionales, e incluso de cómo la relación se ha visto afectada por la presión mediática y sus propias carreras. Se percibe un tono de "ya no aguanto más" por parte de uno de ellos, y una respuesta cargada de defensa y, quizás, de incredulidad por el otro. La discusión parece girar en torno a malentendidos profundos, expectativas no cumplidas y, posiblemente, una crisis en la relación. Es fascinante y a la vez inquietante cómo un simple audio puede desmantelar la imagen pulida que las celebridades proyectan. De la pareja soñada en Senkalkam, pasamos a escuchar fragmentos de una pelea real, con las imperfecciones y las emociones crudas que caracterizan cualquier relación humana. Esto nos recuerda que detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay personas con sus propios conflictos, sus propias luchas y sus propios momentos de vulnerabilidad. Los fans, como era de esperar, se han dividido. Algunos defienden a ultranza a sus ídolos, buscando excusas o minimizando la importancia del audio. Otros se sienten decepcionados o traicionados, y expresan su dolor al ver que la imagen que tenían de Hande y Kerem se resquebraja. Y luego están aquellos que, con una mezcla de curiosidad morbosa y empatía, analizan cada palabra, tratando de comprender la magnitud del problema y el estado actual de su relación. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones. Hashtags relacionados con Hande y Kerem son tendencia mundial. Los foros de discusión explotan con teorías y análisis.
Los portales de noticias de entretenimiento turcos e internacionales están publicando sin cesar sobre el tema, especulando sobre las causas, las consecuencias y el futuro de esta pareja que hasta hace poco parecía tan sólida. Es importante recordar que no tenemos el contexto completo. No sabemos la historia detrás de esta discusión, no sabemos quién tiene la razón, si es que la tiene alguien. Lo que sí sabemos es que la filtración de un audio privado es, en sí misma, un acto cuestionable y que atenta contra la privacidad de las personas involucradas. Independientemente de lo que se diga en el audio, el hecho de que haya sido divulgado sin consentimiento es un tema serio. Algunos analistas de la farándula turca sugieren que este incidente podría tener un impacto significativo en sus carreras. La imagen pública es un activo muy valioso para cualquier celebridad, y una controversia de esta magnitud puede afectar la percepción de sus patrocinadores, de los productores y del público en general. ¿Podría esto llevar a una pausa en sus proyectos? ¿Podría influir en la elección de sus próximos papeles? Son preguntas abiertas que solo el tiempo responderá. Por otro lado, también existe la posibilidad de que esta situación, paradójicamente, les dé una nueva plataforma para comunicarse directamente con sus fans. Quizás, tras la conmoción inicial, decidan emitir un comunicado conjunto o compartir su versión de los hechos, buscando aclarar las cosas y recuperar el control de la narrativa. Esto, sin duda, generaría un interés masivo y les permitiría abordar las preocupaciones de sus seguidores. Hemos visto casos similares en la industria del entretenimiento donde una crisis se convierte en una oportunidad para mostrar autenticidad y madurez. Si Hande y Kerem logran manejar esta situación con transparencia y honestidad, podrían salir fortalecidos de ella. Sin embargo, el camino no será fácil, y la herida de la filtración y la discusión misma será difícil de sanar. Lo que este escándalo nos enseña, más allá de la vida privada de estas dos estrellas, es sobre la delgada línea entre la vida pública y la vida privada en la era digital. La facilidad con la que se pueden filtrar contenidos privados, la voracidad de los medios y del público por el chisme, y el impacto devastador que esto puede tener en las personas. Es un recordatorio de la fragilidad de la privacidad en nuestro mundo interconectado. También es un momento para reflexionar sobre cómo consumimos la información sobre las celebridades. ¿Hasta qué punto debemos involucrarnos en sus vidas privadas? ¿Deberíamos juzgarlas basándonos en fragmentos de conversaciones privadas, o deberíamos darles el beneficio de la duda y esperar a que ellas mismas ofrezcan una explicación? En resumen, hemos analizado la explosiva filtración del audio de una discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos abordado la magnitud del escándalo, las especulaciones sobre su contenido y sus posibles implicaciones para sus carreras y su relación. Hemos destacado la división de opiniones entre los fans y la delicada situación de la privacidad en la era digital. Es un tema complejo y con muchas aristas, y lo más probable es que sigamos hablando de esto durante un tiempo. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, y ha sido un viaje bastante intenso, ¿verdad? Espero que esta información les haya resultado intrigante y les haya ofrecido una perspectiva más clara sobre este polémico tema. Quería agradecerles de corazón por acompañarnos hasta aquí. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora, la parte más importante para nosotros, sus opiniones. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta filtración? ¿Creen que esto afectará a Hande y Kerem? ¿Han tenido alguna experiencia similar, o han presenciado situaciones parecidas en la vida de otras celebridades? Por favor, déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y han disfrutado de nuestro análisis, les agradeceríamos enormemente si nos regalaran un me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les encante. También, si conocen a alguien que pueda estar interesado en este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto para suscribirse. Denle clic al botón de suscribir y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se queden afuera, los esperamos con los brazos abiertos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.